En nombre de Dios y de la Patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo del Senado. Tenemos cuenta, querida secretaria. No, presidenta. No tenemos cuenta, entonces, ahí saludo al senador Letelier, a la senadora Manrique Pérez, que la veo. Está el equipo de la ministra y no alcanzo a identificar quiénes están, pero los saludamos, Mónica, a Tomás González, que junto con Alejandra, ¿no es cierto?, nos van a presentar inicialmente los resultados en forma breve. Eso es lo que le pedimos y nos van a dejar el documento, lo que vimos la semana pasada. Saludo también al director de presupuesto, a la señora Cristina, que nos acompaña siempre. Entonces, como primer punto de la tabla, lo que queríamos era darle el espacio a Tomás. Ellos nos traen una presentación. Yo les he insistido harto en que tenemos una sesión que siempre se nos hace corta el tiempo, y probablemente vamos a tener oportunidad después de ver el detalle del análisis de lo que fue este proceso de encuestas deliberativas. Entonces la idea es que nos puedan hacer una breve presentación, no más allá de 10 minutos, de las primeras salidas. Acuérdense que estas son las encuestas de entrada y de salida de las personas que participaron en la discusión sobre el tema de pensiones. Está también el tema de salud, que en su momento lo veremos en la Comisión de Salud. Entonces, Tomás, te dejo la palabra pidiéndote sí que nos podamos ajustar a los tiempos. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todas y todos. Con mucho gusto, y en menos de ese tiempo lo vamos a haber revisado. Bien. Entonces, hoy voy a compartir resultados preliminares de algunos de los puntos que fueron abordados en el proceso deliberativo de las y los 400, que son relevantes para la discusión actual de esta comisión. No solo enfatizar que el objetivo era proveer información balanceada y diálogo en diversidad antes de conocer la opinión de las personas. Ustedes ya conocieron la metodología la semana pasada, para que tengan presente todas las propuestas se midieron en una escala de 0 a 10, y los resultados que tenemos de todo este proceso constituyen una muestra representativa del país, ¿sí? Eso me importa mucho recalcarlo. Entonces, voy a enfocarme en las propuestas relacionadas a cuidado de la dependencia, retiro de fondos, representación de los afiliados y las afiliadas en ciertas instancias de gobernanza, la discusión en torno al aumento del 6% y la ampliación del pilar solidario. Respecto a cuidado de la dependencia, aquí tenemos dos propuestas con un amplio apoyo de la ciudadanía. En primer lugar, está la propuesta de crear un subsidio que aumente la pensión de adultos mayores que necesiten asistencia o cuidado de otra persona. Esto obtiene un 89% de aprobación, y aquí se puede ver, cuando hacemos doble clic, en cómo cambia desde la medición previa al proceso de información balanceada y deliberación versus la opinión posterior. Hay una leve caída que es estadísticamente significativa, sin embargo el apoyo sigue siendo muy grande. Hay dos valores en los que me gustaría aprovechar de destacar para que ustedes se fijen en general en cada una de las propuestas que les voy a mostrar. Por un lado, aquí tenemos donde dice promedio, pre y post, ¿no es cierto? Todas las personas tenían que responder de 0 a 10 en su apoyo respecto a cada una de estas propuestas. Aquí está la puntuación promedio del conjunto del total, ¿no es cierto? Entonces, la nota, si queremos así decirlo, pero, y aquí tendríamos un 8,6. Y luego lo que se hace en el análisis, que es el estándar que siempre usa el centro de la Universidad de Stanford, es que agrupa todas aquellas personas que dan una puntuación desde 6 hasta 10 como a favor, el 5 es neutral, y de 4 a 0 en desacuerdo con esa medida. En este caso, cuando miramos el porcentaje de personas a favor, entonces aquí tenemos un 89%. Y la lógica se mantiene para la siguiente. La propuesta de crear un subsidio para aquellas personas que cuidan de personas adultas mayores dentro del hogar tiene un apoyo amplio, 87% también. Experimenta una leve caída que de hecho no alcanza a ser estadísticamente significativo. Luego, respecto al retiro de fondos,
Aquí, si bien, y esto, la pregunta fue muy específica, la propuesta era permitir el retiro de fondos de pensiones para la compra de la primera vivienda o terminar el pago de esta. Entonces, aquí me gustaría señalar dos cosas. Por un lado, que efectivamente en la medición final se observa un 52% de las personas que podríamos considerar a favor de esta medida. Sin embargo, hay una caída sustantiva después de este proceso de información balanceada y deliberación respecto de lo que era la opinión inicial, ¿no? Donde había un 75% de las personas a favor de esta medida. Voy a omitir mayores reflexiones para poder estar dentro del tiempo, ¿no? Luego nos vamos a lo que tiene que ver con la representación de las y los afiliados. Tenemos en primer lugar la propuesta de que las y los trabajadores afiliados deberían nombrar a directores de las empresas en las que invierte su AFP. Aquí se encuentra un 52% de apoyo a esta medida. Sin embargo, hay una caída desde el 68% inicial. Esto es una caída estadísticamente significativa. Y si bien esto nosotros en un hito que ocurrirá en alrededor de un mes más, les vamos a mostrar los resultados finales, no solo con estas mediciones de las encuestas, sino también con el análisis de los argumentos, de lo que discutieron las personas, y nos puede dar mayores luces de las explicaciones de estos cambios. A nivel preliminar, parte de lo que yo he tenido la oportunidad de ver tiene que ver con una discusión respecto a los mecanismos de participación y el conocimiento requerido para participar en estas instancias. De todas formas, hay un 52% de las personas que apoya esta medida y la puntuación promedio es de un 6. Luego, es mucho mayor el apoyo cuando hablamos de el que trabajadores afiliados deberían estar representados en los directorios de las AFP. O sea, aquí hay una diferencia sustantiva entre los directorios de las empresas invertidas versus los directorios de las AFP. Respecto a sus AFP, un 69% de las personas tiene la preferencia o encuentra que deberían estar representados en ese directorio, ¿no? Luego, respecto al 6%. Entonces, aquí nosotros medimos, y esto estaba diseñado así desde hace mucho tiempo, medimos la preferencia de las personas respecto a que el 100% de estos recursos adicionales vaya a cuentas individuales, 50 y 50, y 100% a un fondo de ahorro colectivo. En este caso, lo que tenemos es las líneas rojas representa el resultado que es más claro de esto, que tiene que ver con que el 100% de los recursos vaya a una cuenta individual de estos recursos adicionales. En azul está el 50 y 50 y en verde está el 100% colectivo. Lo más claro es una caída estadísticamente significativa y muy considerable respecto a que los recursos se destinen 100% a una cuenta individual. Cuando vemos la puntuación promedio, esta baja de 4,6, o sea, de 6,6 a 4,6, son 2 puntos, y el porcentaje de personas que estaban a favor de esta medida inicialmente era 63%, esto baja a 36%. Y ese es el resultado más claro. Luego, la alternativa del 50 y 50, que tiene una puntuación promedio de 5,6, la más alta dentro de las tres alternativas, tiene una caída, es una caída leve, estadísticamente significativa, pero leve, y se mantiene en el 53% de apoyo. Y por su parte, la opción de 100% colectiva tiene una puntuación promedio de 5,1, experimenta un aumento de 35 a 43%, sin embargo este cambio no alcanza a estar dentro de los rangos de lo que se considera estadísticamente significativo, y por tanto no es algo que podemos explicar a partir de este proceso necesariamente. Tampoco es un valor P tan malo, pero está fuera de lo que se considera el estándar
siempre, ¿no? Entonces aquí hay resultados que a mí me parecen bastante interesantes y que requieren de hecho un doble clic en lo que les entregaremos en los resultados finales. Y por último, para terminar, tenemos la ampliación del pilar solidario. Aquí se midió, por un lado, la propuesta en sí, ¿no? Si crear una pensión base de 200.000 pesos para el 80% de la población con menores ingresos. Esta medida recibió un 72% de apoyo, experimentó una caída desde el 84%, sin embargo sigue siendo uno de los resultados más altos dentro de lo que hoy les estoy presentando. Y lo que a mí me parece más interesante es el doble clic que hicimos después, cuando consultamos dos alternativas respecto de cómo debería financiarse esta ampliación del pilar solidario. Una alternativa es el aumento de impuestos generales con la excepción del IVA, así es tal cual como se formuló la pregunta en el cuestionario de la encuesta, y la otra es financiarse con aumentos del IVA. Entonces, aquí tenemos un 52% a favor de la medida. Aquí hay dos cosas que observar, me parece. Por un lado, es que el apoyo a la medida anterior, ¿no es cierto?, que es crear esta ampliación del pilar solidario, es mayor que el apoyo a cualquiera de las dos alternativas de financiamiento. Eso significa que hay una parte de la ciudadanía que está de acuerdo con que se cree la medida, pero no está de acuerdo con ninguna de estas dos alternativas de aumento de impuestos para financiarla. Luego, esa es una cosa, ¿no? Por otro lado, es clara la preferencia por impuestos generales y por no aumentar IVA. Y esto es algo que aparece en otros espacios también del proceso deliberativo que llevamos a cabo. Ahora, las caídas son muy interesantes porque en ambos casos se observa una caída, sin embargo, la caída del IVA es mayor y es proporcionalmente respecto de su medición inicial mucho mayor, ¿no? Ambas son cosas estadísticamente significativas y creo que relevantes para la discusión que sigue. Entonces, dentro de los 10 minutos, les agradezco mucho por el espacio y por el compromiso de dar continuidad a lo que ha salido de este proceso que busca canalizar la opinión ciudadana con buena información y con reflexión previa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Yo de verdad, dejamos de compartir pantalla, creo que es súper atingente y súper interesante poder tener estos resultados hoy día, cuando empezamos a votar en particular, ¿no es cierto?, este texto. Recordar además que acá lo más interesante es la modificación que hay de la opción de la preferencia a las personas después del proceso deliberativo, en que probablemente, para seguir el ejemplo, se le explica el impacto del IVA, ¿no es cierto?, qué significa, o cuando se refiere al que esto va, que la cotización adicional vaya a cuentas individuales, el poder ir más allá del titular, que es justamente lo valioso del proceso de la metodología de encuestas deliberativas. Recordar que además vamos a tener algo que yo creo que todos nos preguntamos: ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la discusión que se da ahí? ¿Cuáles son los motivos que hacen que la gente cambie su preferencia? Y eso es parte de la información que están elaborando, ¿no es cierto?, con la Universidad de Chile y que deberíamos tener en unas semanas más. Pero creo que es súper valioso además el que nos puedan entregar este anticipo de los resultados. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta al respecto. Si Alejandra, senadora Muñoz. Sí, yo felicitarle, Presidenta, por su intermedio de trabajo, que por cierto es de un gran insumo para los debates. Solo observar, no sé si las organizaciones que están a cargo de esta actividad, a mí me tocó firmar digamos, la invitación y dar curso a este trabajo, y he recibido una gran crítica de la comunidad sorda, porque la plataforma no tiene acceso, y lo dice expresamente el documento, no tiene acceso para personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces, no sé si, Presidenta, por su intermedio, los responsables de este trabajo, de este estudio, puedan observar si esto es posible enmendarlo, porque se sienten sumamente excluidos. Por cierto, he tenido una fuerte crítica en varias oportunidades a través de cartas, posteriormente personalmente.
Entonces creo que podríamos observar aquello porque hay, según lo que he recibido, un sesgo de exclusión de la comunidad sorda. Eso, Presidenta, y felicitar el trabajo. Muchas gracias, senadora Muñoz. Efectivamente era un tema que habíamos planteado y que yo entiendo se puede considerar para próximos procesos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Senadora, una palabra muy breve al respecto, solo agradecer mucho a la senadora Muñoz, quien en su condición de presidente del Senado en el periodo anterior hizo un apoyo muy importante a la iniciativa. Quiero solo recordar que lo que nosotros hicimos el 5, 6 y 7 de marzo es una primera experiencia piloto. Hay muchos aspectos que pueden ser mejorados, otros que pueden ser ampliados y complementados. Esta experiencia piloto se hizo con una muy pequeña parte de los recursos que en general se implementa esta iniciativa. Aprovecho de invitar, ojalá en una próxima instancia, tanto el Senado como el gobierno, en general el Estado de Chile, puedan aportar al desarrollo de esta iniciativa, que en este caso no contó con ningún recurso adicional, y sí es nuestra expectativa el poder desarrollar dentro de la plataforma virtual de deliberaciones la funcionalidad de que haya traducción simultánea. En los recursos que teníamos no era posible hacerlo, creemos que de todas maneras valía la pena hacer el proceso con las dificultades que tiene el hacerlo virtual en contexto COVID, pero es algo que tenemos el más profundo compromiso de incorporar, así como también otras cosas para ampliar el alcance y la representatividad del proceso, y agradecer también a la comunidad de personas sordas en el interés por participar, porque eso es lo que hay detrás de ese reclamo. Así que muchas gracias también por prestar atención a este proceso que queremos que cada vez sea mejor. Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo quiero agradecerle además también a Alejandra Larraín, que está aquí conectada como presidenta de la Fundación. Me consta el esfuerzo que han puesto para sacar adelante esta iniciativa y vamos a quedar a la espera también de los resultados más en detalle. Por ahora les vamos a compartir, ¿no es cierto?, a los integrantes de la comisión, y va a estar disponible para todos quienes están participando este avance, ¿no es cierto?, de los resultados, que son súper útiles para ilustrar también lo que la gente está entendiendo del debate público que estamos haciendo en materia de reforma de pensiones. Así que te reitero los agradecimientos y los esperamos después con el detalle del análisis para que los podamos también presentar en esta comisión. Muchas gracias. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, aquí estamos para responder. Muchas gracias, Alejandra, Tomás. Lo dejamos liberado y vamos a pasar al siguiente punto que tenemos hoy día en la tabla, que es continuar con la tramitación de la reforma previsional, ¿no es cierto? Habíamos quedado pendiente en revisar los datos por parte de la Dirección de Presupuesto. Ahí lo recibimos el día de ayer, ¿no es cierto, Pilar? Yo quiero reconocer eso, estuve en los correos de los senadores el día domingo en la noche, así que agradecerlo, pero la idea es que el director de presupuesto pueda hacer una presentación para explicar bien los cálculos, ¿no es cierto?, y también poder responder las consultas de los senadores y senadoras. Matías, te dejamos la palabra entonces. Muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todas las senadoras y senadores que componen la comisión, a Pilar, a todo el equipo de staff que siempre acompaña, bueno, también a la ministra del Trabajo, a Mónica, y a todo el equipo del Ministerio de Hacienda, José Riquelme, etc. Efectivamente, nosotros el día de ayer, como nos comprometimos, enviamos la información para que al menos tuvieran un par de horas para poder revisarla y que esta sesión pueda responder también dudas más en detalle. Yo tengo preparada una presentación para poder explicar esos resultados y hacer algunos otros comentarios adicionales. Entonces, compartir. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, partiendo directo al grano, en este gráfico ustedes pueden apreciar cuál es el gasto incremental de pasar del 60 al 80%, está en millones de pesos.
Pero acá hay tres cosas interesantes que me gustaría destacar. Lo primero, si ustedes ven la barrita azul y la roja, digamos, ustedes ven que en el tiempo el gasto en PBS va cayendo como proporción del gasto total. Y esto se explica básicamente porque las nuevas generaciones, digamos, hay una mayor proporción de afiliados, ¿no es cierto?, que por ser afiliados los deja inmediatamente fuera de la PBS y obviamente pasa a ser parte de del sistema APS, digamos. Eso es lo primero, digamos. Lo segundo, que creo que es interesante acá, es que el gasto del APS, si ustedes se fijan, a partir del año, se ve el cursor, ¿no es cierto, Presidenta? Sí, sí se ve. A partir del año 2067 y adelante tiene un incremento importante, digamos. Y ese gatillo en el aumento del gasto fiscal tiene que ver porque en el nuevo sistema de retiro programado se ocupa primero los saldos de la cuenta individual y después, ¿no es cierto?, el gasto fiscal para llegar a la pensión final comprometida, ¿no es cierto? Y es por eso que finalmente se produce este aumento importante en el gasto a partir de esa fecha, digamos. Y por último, lo que vamos a ver más adelante, pero me gustaría adelantarlo, que los primeros años, los beneficiarios de este, ¿no es cierto?, de pasar del 60 al 80, principalmente van a ser pensionados del IPS y de renta vitalicia, y en el tiempo van siendo sustituidos por la modalidad del retiro programado, que a propósito de una nota que no sé si la leyeron, salió el día en el diario o el día ayer, ya no me acuerdo exactamente, pero básicamente la gente está optando por este retiro programado producto de los cambios que se hicieron en la ley corte, y por lo tanto lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que la proporción de pensionados por retiro programado va, por lo menos la proyección que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, va cambiando de forma radical en el tiempo, pasando a ser la modalidad más relevante y la opción más importante de retiro. Ahora, eso con respecto al gasto. Ahora, como porcentaje del PIB, también esto es el mismo gráfico anterior, pero llevado como porcentaje del PIB, básicamente estamos hablando en el corto plazo de un costo de 0,35% como porcentaje del PIB, y, ¿no es cierto?, para estabilizarse en el largo plazo, y aquí tomamos la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo de extender las proyecciones a 100 años, ¿no es cierto?, se estabiliza en torno al 0,2% del PIB, digamos. Y esto es básicamente la razón que está detrás acá, ¿no es cierto?, y el PIB está creciendo más rápido, digamos, de lo que crece el gasto en pensiones. Ahora, esto es lo que mencionaba anteriormente, Presidenta, que si usted se fija, acá básicamente lo que trata de mostrar es cuáles son las modalidades que se están eligiendo, digamos, y se están proyectando para los distintos escenarios. Y hoy día la proporción de siempre estamos hablando del 60 al 80, ¿no es cierto?, cuando hablamos del gasto incremental. Una parte importante, ¿no es cierto?, está en renta vitalicia, el otro está en el IPS, y una porción menor hoy día, que es el 20%, en retiro programado. Y esto es lo que nosotros proyectamos, ¿no es cierto?, que las personas, dado el cambio en la forma del retiro programado, ¿no es cierto?, van a ir optando por la opción de retiro programado, y los que vienen con renta vitalicia, el stock, digamos, de renta vitalicia y IPS, digamos, va a ir cayendo en el tiempo, digamos, llegando a niveles en torno al 10%, y el 90% del resto de los jubilados van a estar en retiro programado. Ahora, ¿cuál es el efecto en el gasto, digamos?
del retiro programado. Solamente esto es un recordatorio, ¿no es cierto? Básicamente lo que hace el retiro programado se define hay una pensión final, ¿no es cierto? Y está la PAFE, ¿no es cierto? Y lo que complementa el retiro programado es la diferencia entre la pensión final y la PAFE. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace en una primera parte ocupando el saldo de la cuenta individual. Y una vez que ese saldo se agota, ¿no es cierto?, comienza el cargo fiscal. Entonces, hace un tiempo atrás, a nosotros, a propósito del primer retiro de la AFP, esto solamente para graficarlo, digamos, no me quiero meter, digamos, en esa discusión, pero se los preguntaba cuál es el efecto fiscal, ¿no es cierto?, del retiro, del primer retiro. Y nosotros hacíamos una proyección a 100 años que se nos criticaba y decía, bueno, con suerte podemos saber hoy día con la pandemia qué es lo que va a pasar el próximo año y vamos a estar proyectando 100 años. Pero básicamente esta figura lo ilustra muy bien, digamos. Si yo tengo menos saldo en la cuenta individual, el cargo fiscal, que es este cuadro celeste, ¿no es cierto?, se corre hacia la izquierda, digamos, y por lo tanto tengo un mayor cargo fiscal. Y eso hace que, ¿no es cierto?, finalmente, porque tengo la pensión final garantizada. ¿Sí? Al final, el sistema de retiro programado te asegura ese monto, digamos, ese complemento solidario, y por lo tanto alguien tiene que financiarlo. Y en este caso, si eso ocurre, lo financia, ¿no es cierto?, el fisco, porque tendría menos saldo en la cuenta individual, ¿no? Esto solamente para aclarar el costo fiscal de esa medida, y creo que eso también explica muy bien, digamos, cómo interactúa la cuenta individual versus el aporte fiscal. Ahora, acá se muestra, y los datos los tienen ustedes también, cuál es el gasto, de nuevo, incremental de pasar del 80 al 90 y del 90 al 100. Entonces, las barras azules, ¿no es cierto?, indican cuál es el gasto base. Digamos. Esto está en millones de pesos el eje. Después, las barras de color rojo muestran cuál es el gasto de pasar del 60 al 80, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, y después viene, ¿no es cierto?, el incremento de las barras, ¿no es cierto?, de verde claro, ¿no es cierto?, que estamos en cuál sería el efecto, el mayor gasto de pasar del 80 al 90 y después del 90 al 100. Ese es el panorama general. Bueno, dicho eso, acá presento como un resumen para elegir 3 puntos de este gráfico, digamos. El año 2032, que es lo que nosotros en general llamamos el régimen, porque el régimen para este proyecto de ley o estas indicaciones, porque es el momento en que los 6%, el 6% del sector llega al tope. Después elegimos el año 2040, que estamos acá, ¿no es cierto?, y después el 2050, que creo que es el año de mayor gasto, ¿ya? Entonces, lo que hicimos acá es mostrar cuál era el gasto incremental, ¿no es cierto?, de aumentar del 60 al 80, del 60 al 90 y del 60 al 100, ¿ya? Y en cada uno, esto está en millones de pesos, ¿no es cierto?, y en cada uno... Ahora, después pueden hacer los cálculos, pero sí les puedo decir que en el fondo el aumentar del 60 al 80, ¿no es cierto?, o sea, de aumentar del 80 al 90 es prácticamente la mitad del costo de aumentar del 60 al 80, digamos. Igual tiene una lógica, en el fondo estoy aumentando un decil, ¿no es cierto?, es más o menos la mitad del costo. Y algo similar en menor proporción se da en el último grupo. Ahora, acá hay algo interesante que no está dentro del costo total y que está reflejado en la última columna y que tiene que ver con el efecto del 7% en salud. Yo
no soy experto en esta materia, pero sí les puedo decir es que el eximirse del 7% básicamente tiene relación con las personas que o sea, la definición dice, bueno, todos los que están dentro del sistema de pilar solidario se eximen del 7%. Por lo tanto, si yo en el extremo incluyera a todos, ¿no es cierto?, todos se eximen del 7% en salud. Y eso tiene un costo, ¿ya? El costo en esta columna es básicamente refleja el costo como si todos estuvieran, o sea, estoy reflejando solamente el costo de aumentar al 100%. No alcanzamos a calcular, digamos, cuál era el costo del 90 y del 80, pero lo que les quiero transmitir acá es que hay un costo adicional a esto, ¿no es cierto?, de pasar del 80 al 90 y del 90 al 100, que tiene que ver con el efecto del 7% en salud, y obviamente podemos trabajarlo más, digamos, pero eso creo que es importante tenerlo en consideración, porque en el caso de aumentar al 6% el costo total pasaría de 150.000 millones, el incremental, a más de 1.000 millones. Entonces, es un dato a tener, y eso básicamente estamos hablando del 80 al 90, uno si extrapola eso, son como 700 millones de dólares más de gasto, en el caso de pasar del 80 al 100 son 1.400 millones. Ese es el punto que quería hacer acá. Ahora, otra de las preguntas que han surgido tienen que ver con el efecto de la PEMAS y la caída de los beneficiarios, ¿no es cierto? En algunas de las presentaciones, no me acuerdo qué, decíamos esta caída, ¿no es cierto?, del gasto, tan pronunciado, no se explica, o cómo se explica, o cuál es el principal efecto, digamos. Entonces, lo que trabajamos con el equipo, liderado por Leonardo González, básicamente era simular qué pasaría si los parámetros se aumentan en términos reales, digamos, qué pasa con la cobertura. Y lo que ustedes pueden ver acá es que la cobertura se mantiene relativamente constante, ¿no? O sea, en el fondo el efecto que está provocando esta caída tiene que ver con el reajuste real, ¿no es cierto?, de los beneficios. Y esto obviamente, esto es siempre estamos hablando para incrementar. Ahora, si lo llevamos a todo, al resto, digamos, del 0 al 60, obviamente ese costo se exacerba, digamos, y para ir directamente a la pregunta que me imagino que están haciendo hoy día, en este momento, es decir, bueno, ¿cuál es ese costo? Bueno, solamente del 60 al 80, estamos hablando de 0,35 puntos del PIB, pero si esto lo extrapolo a todo el pilar solidario, en régimen, estamos hablando de 0,7 el año 2040, 1,2% del PIB el año 2060 y 1,7% del PIB el 2080. En el fondo es prácticamente más del doble del costo de todo este proyecto de ley en su conjunto, digamos. Ese sería el efecto de hacer el reajuste, digamos, de los parámetros en base al crecimiento de los salarios. Ahora, ¿eso significa que no se puede hacer? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ese es el costo, digamos, si uno lo pone en la fórmula, si lo deja escrito en la ley. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Y aquí me puede complementar Leo si me falta algo más de información. El presidente por su intermedio. En el fondo, hay años que se reajusta en términos reales, hay otros que se reajusta solamente por inflación, y obviamente eso tiene también que ver con la capacidad que tenga el fisco, ¿no es cierto?, de hacer frente a esos gastos, digamos. O sea, no significa esto que por ningún motivo no se puede hacer un ajuste adicional a inflación, de hecho en el pasado se ha hecho, pero si uno lo deja escrito en la ley, digamos, el costo de este proyecto, digamos, aumenta más del doble. Ahora, otra de las preguntas era la simulación de la pensión básica universal. Y acá una introducción previa que me gustaría hacer es que lo primero es que existen varias aproximaciones y experiencias de la pensión básica universal, digamos.
y por lo tanto acá no hay un solo modelo, una variable escrita. De hecho, hay países que dicen la pensión básica universal es un monto, otros lo asocian, ¿no es cierto?, a cobertura, otro a cierto nivel de ingreso, etcétera. Pero lo que sí es común es que las pensiones universales tengan algún tipo de exclusión, o sea, no sean completamente universales, ¿ya? Por ejemplo, años de residencia en el país, tener un cierto nivel de ingresos. Ahora, para la simulación, hemos hecho algunos supuestos donde la condición de exclusión es el monto total de la pensión, ¿ya? Y con una reducción paulatina de la pensión básica universal a partir de cierto umbral para, obviamente, evitar discontinuidad. También se ha supuesto una reestructuración del sistema de pensiones básicas solidarias para una eventual implementación de la PBU. Y se ha supuesto también 20 años de residencia para la obtención de la PBU, 20 años de afiliación y demostración de residencia por parte del postulante. Esto obviamente son criterios, digamos, para poder entregar un resultado presente. Estas cosas son discutibles, digamos. No es la opinión, digamos, del Ministerio de Hacienda respecto a eso. Y se entrega a todos los mayores de 65 años que estén bajo el régimen civil de pensiones o sin tener derecho a ninguna pensión. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se busca? No alterar las decisiones de retiro, cuando pensionarse, se entrega independientemente de la condición laboral, si está activo o jubilado, digamos, a partir de los 65 años o más, e independientemente de la modalidad de retiro, renta vitalicia o retiro programado. Para el caso de los activos, lo que se hace se determina una anualidad con el saldo corriente para poder verificar que está dentro del rango de la pensión que está, porque después, como hay ciertas exclusiones y la PBU también se va reduciendo a partir de cierto umbral, es importante hacer ese cálculo, y no se obliga al retiro a la persona, pero si su saldo es lo suficientemente alto podría quedar fuera del beneficio, digamos. Porque hay un umbral de exclusión, como lo vamos a ver más adelante. Y lo otro es que se lleva al sistema de pensiones solidarios a la regla del cálculo de complemento solidario. Y esto permite que durante la transición a la PBU ningún beneficiario pierda. Acá se ha hablado mucho de distintos modelos, pero la transición creo que en nuestra opinión no se ha abordado en profundidad, y creo que esto es un elemento que no está esta sesión, digamos, pero nosotros estamos disponibles para tener una discusión mucho más profunda respecto a este tema, porque de verdad todos los cálculos que uno ve inicialmente hablan, ¿no es cierto?, como si el sistema estuviera en régimen, pero no nos olvidemos que la vida sigue, ¿no es cierto?, hay un sistema operando que tiene que ser consistente, justo, con una transición a un sistema de PBU. Con todo esto no significa que nosotros estamos promoviendo esto, sino solamente estamos contestando la pregunta que nos hizo la comisión, digamos, cuál es el costo de esto, digamos, bajo ciertos supuestos. Ahora, dicho eso, el sistema de pensiones solidario, cuando se construye, tiene una lógica de alivio a la pobreza, que es coherente, digamos, con la realidad de un país en desarrollo, ¿no es cierto?, que tiene que dar cumplimiento a diferentes y muchas carencias que tiene la población, digamos. Y la implementación hoy de una PBU implicaría llegar recursos fiscales cuantiosos a personas de estratos socioeconómicos altos, ¿no es cierto?, lo cual obviamente hay que tenerlo en consideración teniendo en cuenta las múltiples demandas que tenemos hoy día en otros ámbitos también, digamos. Ahora, dicho eso, nosotros elegimos este modelo. Ahora, no es una preferencia, sino que es para tener una referencia. Nos pareció además que si ya se había trabajado la Comisión Marcel, ¿no es cierto?,
podría ser un buen modelo para estimar el costo, digamos. Pero de nuevo, no es el modelo del gobierno ni el modelo que estamos proponiendo, sino que más bien es para poder responder la pregunta, porque algún modelo hay que elegir para estimar el costo, digamos. Entonces, la Comisión Marcel sugiere como alternativa a la forma actual del sistema de pensiones solidario utilizar un esquema con un beneficio plano en un tramo de pensión. Y como tenemos, como decía anteriormente, una gran cantidad de posibilidades de modelar, esto se optó por lo siguiente. Definir una PBU en 177.000 pesos, ¿ya? Definir también una pensión mínima garantizada para los cotizantes regulares de 500.000 pesos y definir una PMAS, ¿no es cierto?, de una pensión máxima con aporte solidario de 1,5 millones de pesos. Entonces, en este gráfico, me voy a centrar en esta parte de acá. La PBU serían los 177.000 pesos, que se entrega hasta cierto umbral, ¿no es cierto? En el eje X, donde está la PAFE, acá iría, en primer lugar, los 500.000 pesos acá, digamos, y finalmente 1,5 millones de pesos al final. Y de ahí en adelante no se entrega ningún beneficio. Ahora, si se fijan, la PBU tiene un esquema de beneficio decreciente a partir de los 500.000 pesos. Que, si no me equivoco hoy día, Leo, es el valor de la PMAS. Eso sería. Ahora, vamos al resultado, digamos. ¿Qué significa esto? El gasto de la PBU, al simular este beneficio, es similar a duplicar el gasto actual del sistema de pensiones solidarias. Llegaríamos a un gasto total, y aquí puse los mismos años anteriores, ¿no es cierto?, 2032, 2040, 2050, ¿no es cierto?, llegando a un gasto total de 3,1 puntos del PIB. Y eso un poco lo que... Y esto obviamente sumando y restando las cosas que entran y salen, digamos, porque obviamente uno entrega una PBU, deja de entregar otras cosas, pero en el neto estamos hablando de este nivel de gasto. Y con esto creo que damos respuesta, ¿no es cierto?, a la consulta que nos hicieron ustedes respecto a la PBU. Ahora se pueden simular otras PBU planas, digamos, para todo el universo, y obviamente eso, por razón obvia, porque este modelo corta, digamos, tiene algunos ciertos criterios de exclusión, va a tener un costo mayor. Ahora, respecto a la simulación del ahorro colectivo solidario, senadora. Sí. Hay una llamada que tengo que contestar. ¿Me puede dar Sí, no hay problema. 5 minutos? Le podemos hacer algunas consultas. Leo está contigo, porque podríamos hacer un corte acá y ver si hay consultas y las puede responder Leo. Muy bien. Gracias. ¿Estás por ahí, Leo? Sí, Presidenta, estoy... Sí. Ay, okay. Existo. Sí. Aprovechemos este tiempo para hacer algunas consultas. Ahí, solamente para reafirmar y que se entienda bien, esta estimación que ustedes hacen establece que la pensión básica universal es los 177.000 pesos, ¿no es cierto? Pero va decreciendo en quienes están por sobre los 500.000 pesos de pensión. Sí, efectivamente. La diferencia de la PBU con el sistema de pensiones solidarias radica en que también se entrega a personas activas. Por eso el director hablaba de estimar una pensión para la persona si está en etapa activa aún. Pero desde los 500.000 pesos en adelante tiende a bajar un poco en la medida de que la persona va teniendo una pensión efectiva o estimada más alta.
Cuando dice estimar una pensión para personas que están en etapa activa, ¿esas son personas que están trabajando a pesar de tener la edad de jubilar? Claro, claro, porque la PBU lo que en su lógica intenta no alterar las decisiones de retiro. Entonces se le entrega a una persona si es que está activa o está retirada. Se entrega desde los 65 años. Entonces para poder calcular, para poder saber cuánto va a recibir la persona si está activa, hay que simularle su pensión, pero con su saldo. Quizás podríamos dejar de compartir pantalla un ratito. No sé si lo están haciendo ustedes, ahí, como para verlo y ver quién tiene consulta. Veo aquí al senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta. Un saludo afectuoso para ti, obviamente para todos los miembros, a nuestro ex presidente Juan Pablo, que ahí lo veo, y a nuestro senador y amigo Rodrigo y Jacqueline. Solamente una consulta respecto en materia del costo del PIB que tienen las pensiones. Entiendo que los países en la OCDE en promedio gastan alrededor, el costo total del PIB es alrededor de cercano al 8%, ¿ya? Por favor, si la cifra estoy equivocado, me lo ratifica, ¿no es cierto?, el Ejecutivo. Yo entiendo que incluso en los países de la OCDE en promedio es del orden del 8%. Siempre se establece este mecanismo y entiendo yo que las pensiones es uno de los gastos, junto con el tema de la salud, ¿verdad?, más altos que se ejercen como porcentaje del PIB en todos los sectores. Por eso me gustaría ratificar esa fecha, porque siempre se nos plantea el PIB o el costo del PIB en las pensiones como un problema. Y esto fundamentalmente a raíz de este tema de la pensión básica universal, que podemos estar de acuerdo o no con algunas materias. En algún minuto nosotros como partido incluso planteamos alguna sugerencia de aplicar solamente un seguro de longevidad a partir de una determinada fecha para adelante, y probablemente esa pensión básica evidentemente se reconoce a través de este seguro de longevidad, pero en la parte previa a aquellas personas que están con este beneficio, evidentemente probablemente habría que hacerle algunos ajustes en materia de la diferencia que pudieran tener con sus jubilaciones en el marco actual. Por eso me gustaría un poco conocer las cifras precisas en ese contexto, Presidenta. Muchas gracias. Leo. ¿Puede responder la consulta del senador? Sí, efectivamente, o sea, es cierto que en países de la OCDE el gasto como porcentaje del PIB es más alto. Ahora es difícil la comparación porque en países de la OCDE los sistemas son distintos. En algunos casos ese gasto tiene involucrado algunas prestaciones de salud. Y entiendo que la intención de presentarlo ahora como porcentaje del PIB no es decir ni bueno ni malo, sino es decir un número que no sea extraordinariamente alto, porque como las cifras que se manejan en los sistemas de pensiones son cifras bien grandes, uno lo tiende a expresar en porcentaje del PIB para tener alguna referencia, no necesariamente para indicar si es bueno o es malo. Porque al final las decisiones de gasto, de dónde se gasta, dónde es mejor, es una decisión que se toma en términos políticos, no porque un número sea más grande o sea más chico va a ser bueno o va a ser malo. Leo, quizá complementar con cuál es el costo como porcentaje del PIB del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Eso está bordeando el 1%. 1,3. Sí, bordeando el 1%, por sobre el 1%, según los datos oficiales. Sí. Presidenta, solamente una acotación nomás, ya, solamente una acotación a raíz de las cifras que nos da Leonardo. Sí, es verdad, es difícil compararse, y para qué nos comparamos, ¿no es cierto?, con países más todavía, con más nivel de recursos de la propia comunidad. Pero en América Latina, ¿por qué hago esta relación? Porque siempre nos asustamos con esto del PIB. Y queramos o no queramos, las pensiones son una de las políticas públicas de más alto costo para cualquier país. En América Latina entiendo que incluso el promedio es 4,2 y Chile está bajo el promedio que tiene de PIB, de costo de PIB en América Latina. Y además de estar bajo de ese 4,2%, además de eso, nosotros solamente superamos a países como como Guyana, los países más pobres probablemente de América Latina, para que decir cuando del otro extremo, México, Argentina, ¿verdad?, que tienen altísimos costos y un pésimo sistema previsional. El tema es cómo compatibilizamos, pero quiero más que nada
desaprender el problema del famoso PIB, del costo del PIB, en relación al costo que pudiera tener las pensiones el día de mañana, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Vamos a continuar con la presentación por parte del director y después hacemos el resto de las preguntas. Ahí a propósito del senador Letelier que me levantaba la mano. Así que adelante, director. Muchas gracias, senadora. Déjame compartir de nuevo la presentación. Ahí estamos viéndola. Bien. Entonces, volviendo ahora, nos cambiamos, ¿no es cierto?, del pilar del sistema de pensiones solidarias ahora al ahorro colectivo, ¿ya? Que es otra de las preguntas que habían surgido acá también. En la sesión anterior se indicó por parte del Consejo Fiscal la conveniencia de una simulación del Fondo de Ahorro Colectivo Solidario considerando la rentabilidad del Fondo C, digamos, que fue algo que consultó la ministra, digamos, y intervinieron varios ahí. Y también que se nos pidió que las simulaciones se extendieran al año 2100, nosotros las teníamos en el 2050, y que además no tenían distintos shocks, digamos, de crisis que pudieran existir, ¿no es cierto?, durante el periodo de la simulación. Y para eso lo que hicimos con el equipo fue considerar, ¿no es cierto?, la rentabilidad del Fondo C entre el año 2010 y 2019, que no tiene presencia de ninguna crisis relevante. No se tomaron en consideración rentabilidades de décadas pasadas, y también se consideraron, ¿no es cierto?, las simulaciones que cada 10 años existía una crisis, tal como la que estamos viviendo hoy día, ¿ya? O sea, expresamos el modelo, digamos, en todas sus dimensiones. Entonces, esto es lo que nosotros presentamos, ¿no es cierto? Teníamos la tasa de cotización que llega al 2,8, que es la línea azul, ¿no es cierto? Con el modelo, esta figura ya la conocemos, ¿no es cierto? Tenemos el beneficio fijo, la columna roja, el beneficio por año cotizado, el 0,04 UF, la garantía del 11,1, y este modelo fue el que expresamos bajo distintos escenarios. Entonces, para eso, lo que hicimos fue correr 2.000 simulaciones de distintas rentabilidades, tomando las más bajas, que algunas son negativas, ¿no es cierto?, las más altas y distribuyéndolas en el tiempo, y viendo cuáles eran los resultados. Ahora, esta figura que parece un poco confusa, digamos, se puede explicar en simple, en que el color café más oscuro, digamos, es el rango donde, ¿no es cierto?, es el resultado del fondo con una probabilidad de un 70%. Y el rango de café más claro, digamos, es con una probabilidad de un 95%. Y acá lo relevante es lo que ocurre, ¿no es cierto?, hacia abajo, digamos, ¿no es cierto? Es cuando este fondo se nos va bajo cero, digamos. Entonces, esa fue la primera simulación. De ahí después me voy a ir exactamente a los resultados. Pero una primera impresión uno puede ver que en general, para la gran mayoría de las simulaciones, el fondo, digamos, es sustentable, digamos. Y ahora le agregamos un elemento adicional, que fue una crisis tal cual como la que estamos viviendo hoy día por décadas, ¿ya? Y de nuevo nos hicimos la pregunta, ¿cuándo el fondo, ¿no es cierto?, se va a negativo? Como pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, se achica el área de café oscuro, digamos, del 75% de probabilidad,
Quizás sea algo más negativo, ¿no es cierto?, cuando estamos en una probabilidad de un 95% de que el fondo sea sustentable, para este caso, porque obviamente tiene más crisis. Las primeras 2.000 las corrió el Leo, las otras 2.000 las corrí yo, para que no crean que estamos usando el Leo. Y los resultados que se obtuvieron fueron que el escenario sin crisis, en 6 de las 2.000 simulaciones, el fondo alcanzaba el nivel 0 o negativo, ¿ya? Y en el escenario con crisis, solamente en 10 de las 2.000 simulaciones se alcanzaba un resultado 0 o negativo, que uno podría decir un riesgo. Dicho en otras palabras, en el 99,5% de los casos, el fondo de ahorro colectivo es sustentable ante una estrategia de inversión similar al fondo C, como sugirió el Consejo Fiscal. Creo que eso responde al menos la parte de la sustentabilidad, y obviamente esto tiene implicancias fiscales, porque si el fondo no es sustentable, claro, alguien puede decir vamos a reducir los beneficios, digamos, pero con un 99,5% de probabilidad eso va a ser cargo fiscal, digamos, y por lo tanto también afecta la sustentabilidad. No, o sea, los beneficios no se van a bajar y va a ser cargo fiscal, y eso también afecta a la sustentabilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, el resultado de estas simulaciones era muy relevante para nosotros. Entonces, yo creo que con eso también despejamos el punto de la sustentabilidad del Fondo de Ahorro Colectivo, digamos. Y déjenme hacer un último punto acá, que no lo tengo punteado en la presentación, pero de nuevo aquí se plantea el punto de por qué cae tan fuerte el beneficio, ¿no es cierto?, a partir del año 2070. Y es básicamente porque todo este modelo tiene un tope, digamos. Dice que la pensión total no puede superar la 25F, de ahí se dejan de entregar beneficios, por lo tanto los beneficiarios empiezan a caer porque los reajustes son, de nuevo, en términos de inflación y no en UF, digamos, y no en términos reales. Ahora, el proyecto que fue aprobado en la Cámara, uno de sus artículos permite que estos parámetros se revisen, digamos, se revisan al alza o se revisan a la baja, digamos. Y eso tiene que ver con el análisis de sustentabilidad del modelo, digamos, que de nuevo, es un modelo bien simple, input output, entre los 3 puntos, digamos, y los 3 puntos se ahorran o se gastan dependiendo de la necesidad. Y volviendo al mismo punto que hacía con el pilar básico, esto no significa que en el futuro, digamos, eso no pueda ocurrir, digamos, y que alguien puede decir, la verdad que en el 2100, ¿no es cierto?, los beneficios no sean 2 y 2,7 UF, puedan ser algo superior a aquello, si es que el fondo, ¿no es cierto?, es más sustentable de lo que originalmente se pensó. Hoy día el fondo está cuadrado, digamos, y tiene las holguras que les mostré, donde bajo ciertos supuestos de rentabilidades negativas, etcétera, y escenarios de estrés, el fondo es sustentable con estos parámetros. Ahora, si le agregamos más costo al fondo, evidentemente deja de ser sustentable. Pero el punto que quiero hacer acá es que, de nuevo, no es que esto, digamos, esto es lo que se está proponiendo en el proyecto de ley, pero también el mismo proyecto de ley indica que estos parámetros para arriba o para abajo, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo evolucione el fondo, se pueden ajustar en el tiempo, digamos. Y por último, que era la última consulta que nos habían hecho a nosotros, era el efecto de los beneficios del PAC en el sistema de pensiones solidarias, o sea, cómo interactúan los dos sistemas. Yo no he participado en muchas sesiones de esta comisión, pero entiendo que este es un tema que ha sido largamente discutido, digamos, así que me voy a saltar un poco la introducción. Se lo voy a dejar en la presentación, pero me voy a quedar con un párrafo que es este, digamos. Cuando se plantea el sistema de pensiones solidarias, la Comisión MESEL indica necesario incorporar las otras pensiones que recibe la persona, y dice específicamente la pensión autofinanciada estimada, la PAFE, que se medirá
como base para el cálculo del aporte del nuevo sistema de pensiones solidarias, se calculará como una renta vitalicia que se puede comprar o con el saldo acumulado por la persona al momento del retiro, calculada según las bases que establecerá el regulador del sistema. Para calcular el monto de recursos que aporta el Estado a través del pilar solidario, se incorporarán dentro de la pensión autofinanciada tanto los recursos propios acumulados del fondo como las pensiones de sobrevivencia o otras que se tenga derecho, contemplándose el recálculo de beneficios en los casos que ello sea necesario. Entonces, en el fondo acá se plantea una clara interacción entre los dos sistemas, no era una exclusión, digamos, no todos los beneficios, y aquí yo no estuve en esta discusión, pero estoy tratando de interpretarla, digamos, y si uno lee el documento de la gente que participó acá, era básicamente que estos dos sistemas tenían que interactuar y obviamente si habían más beneficios de cargos fiscales, eso debería ser parte del cálculo de la PAC. Pero yo sé que esto lo han discutido bastante acá, solamente quiero responder la pregunta concreta que es la siguiente, digamos. ¿Qué pasaría con el costo de esta propuesta si excluimos, digamos, los beneficios del PAC del cálculo anterior, digamos? Y eso finalmente lo que nos hace es tener un costo fiscal este nivel de proporciones. La barra azul es el costo fiscal sin aumentar todavía la cobertura del 60 al 80, la barra roja es el costo incremental del 60 al 80. Ahora, también se ha planteado que de alguna manera esta inclusión, digamos, en el cálculo de la PAFE, finalmente lo que hace es que las personas obtendrían menos beneficios. Y la verdad que los cálculos, o sea, y aquí quiero que sea muy claro, es la fórmula que está planteada en el proyecto de ley en todos los casos, digamos, nadie queda peor que antes, todos quedan mejor. Unos van a haber, ¿no es cierto?, aumentos más importantes que otros, pero nadie queda peor, digamos. Y esta gráfica de alguna manera lo ilustra. ¿Qué es lo que son los distintos compartimientos? Son los años de cotización. Vámonos al último caso, digamos, a la última hora donde estamos, ¿no es cierto?, entre 30 y 35 años. Por elegir alguno, puedo elegir cualquiera. La barra negra representa la pensión original. La barra azul representa la pensión más el sistema solidario actual, tal como está hoy día. Inmediatamente tienen un aumento de la pensión. La barra verde representa, ¿no es cierto?, la barra azul más los beneficios de la reforma al sistema de pensiones solidarias, pero todavía no incluimos el ahorro colectivo, eso que estamos viendo antes las 2,7 veces. Y finalmente la barra roja, ¿no es cierto?, representa la suma total. Por lo tanto, aquí, en el caso de las mujeres, y pusimos el caso de las mujeres, su pensión final siempre va a ser mejor. En ningún caso va a quedar peor, digamos, por esta fórmula, digamos, que se propone en la Comisión Marcel de incluir todos los beneficios en el cálculo de la PAC. Distinto es, digamos, es que, bueno, si se excluye, obviamente, va a haber pero la fórmula, digamos, de incluir todos los beneficios siempre va a quedar mejor. No queda peor. Y por último, para el cálculo, el efecto total del aumento, en el caso de las mujeres, es algo mayor a 80.000 pesos, y para el cálculo, si llevamos este mismo ejemplo a los hombres, estamos hablando de 67.000 pesos. De eso es lo que estamos hablando, Presidenta, y con eso creo que respondo todas las preguntas que se nos hicieron al Ministerio de Hacienda respecto a este sistema. Y quedando abierto a cualquier duda, pregunta, Presidenta, al respecto. Y vamos a dejar de compartir pantalla para poder vernos. Yo
Me parece súper buena e ilustrativa la presentación, ¿ya? Reconocer eso, la respuesta con datos a las preguntas que se habían hecho, creo que nos ayuda mucho a ir clarificando el debate, ¿no? Le doy ya la palabra al senador Letelier, que lo habíamos dejado en espera para que pueda hacer sus consultas. Muchas gracias, presidenta. Quería consultar por su intermedio a Leo dos temas. Uno, en la reforma del 2019 se cambió la forma de pago del APS. Es decir, se hace que la gente gaste todos sus fondos de retiro programado y solo después el Estado entra a financiar. Se nos dijo que eso era necesario, no sé si estaba Leo en ese momento, quizás Matías recuerde algo de eso. Se nos dijo que eso era necesario porque habían estrecheces fiscales. Y por tanto, como ya pasamos de las estrecheces a las holguras, yo entiendo que se comprende que ese artículo que se aprobó ahí se debe revertir en el marco de este debate. Y quiero ver qué impacto financiero tiene en un sentido u otro. Entiendo que en lo global debería ser una situación igual a cero, pero hay un tema bien de fondo de quiénes son los recursos que se usan. Lo segundo tema que creo que vale la pena abrir el debate y que tiene que ver con los trabajadores que siguen trabajando después de pensionarse. Uno puede decir que eso ocurre por tres razones. Uno es porque las pensiones son tan malas que no les queda de otra que seguir trabajando. Es decir, el reflejo del fracaso colectivo que tenemos. Dos, es porque esas personas, si no siguen trabajando, van a enfermarse de salud mental, porque necesitan mantener una actividad. Y quizás la edad de pensionarse es un tema a debatir. Pero hay una tercera pregunta que es, ¿cuánto nos cuesta al Estado mantener un subsidio a pensiones para quienes son activos? Después de pensionarse, y creo que sería muy útil poder contar con ese dato, porque se supone que este subsidio que da el Estado para mejorar las pensiones para quienes no tienen otros ingresos. Yo, frente a esa respuesta, voy a complementar mi última pregunta, presidenta, que tiene que ver con el orden de los factores, que era lo último que planteaba, de las últimas cosas que planteaba el director, que es la relación entre la pensión autofinanciada, el subsidio que entrega el Estado y lo que es el pilar, que yo lo voy a llamar de seguridad social, y espero que algún día lo acepten así algunos, que es una parte de impuestos que están dirigidos, que no sé si tenemos que discutirlo así o no, pero el aporte que dan los empleadores, ese es un impuesto al trabajo que tiene un fin determinado. ¿Por qué hay que aplicar un subsidio u otro beneficio en una orden u otro? Yo creo que son absolutamente discutibles. Yo creo que la única consecuencia de aplicar uno en una orden u otro, yo sé que esto es algo técnico, pero lo digo para los que nos vean, es si se opera la distribución de las platas del sistema de seguridad social. Primero, significa que el subsidio del Estado es menor. Y si se aplica el subsidio del Estado primero y después el aporte de los empleadores, significa que la pensión es más grande y el Estado no se ahorra dinero. Quiero entender cuál es la lógica que en un caso ustedes proponen este orden de factores, que es distinto, y mientras que en el pilar solidario, en lo que es mantener el subsidio a los trabajadores activos, eso no se mantiene como criterio. Una cosa técnica, pero en un caso el Estado no le importa que uno esté trabajando y tenga otros ingresos y le da el subsidio, para otros, por el orden de los factores, se reduce el subsidio del Estado. Solo eso, presidenta. Perdón, una última consulta, disculpe. Se habla que es un porcentaje del PIB.
Se habla que llega a ser 3% del PIB, podría ser, creo que esa es la cifra que dio don Matías. ¿Qué porcentaje del presupuesto es eso? Porque es fácil hablar como porcentaje del PIB, pero me gustaría saber qué porcentaje de la ley de presupuesto. Si no tiene ese dato. Te damos la palabra. Hay 4 preguntas. Okay. En este caso, por la complejidad que vayamos respondiendo al tiro. La primera, voy a partir por la última, que la acabo de calcular, es un 12% del presupuesto. El gasto 3% del PIB. Lo otro, efectivamente, y eso es algo que se puede calcular, pero el tema de cuando se plantea esto en la ley corta, el cambio de la fórmula de retiro programado, se hablaba de alivio fiscal, digamos, básicamente en los primeros años, y eso, entre otras cosas, nos permite hoy día ocupar ese espacio para financiar este aumento del 60 al 80, digamos. O sea, al final del día los espacios los estamos ocupando. Creo que quedó bastante claro, digamos, en la presentación que pasaba, donde se explicaba o se trataba de hacer el punto respecto a cuáles serían las holguras, si esas holguras existen o no, y si existen, digamos, si son suficientes para financiar, digamos, este gasto adicional. Por lo tanto, más que revertir, digamos, esto sería gasto incremental, y ahí sí que las holguras se van a negativa, senador Letelier, por su intermedio, presidente. Ahora, pero podemos responder esa pregunta y podemos enviar esa información, porque esto es una fórmula, digamos, o sea, cómo se calculaba antes, cómo se hacía después, digamos, y cuál es el mayor gasto que significaría y cuánto eso afectaría a la holgura, digamos. Pero ese espacio lo estamos ocupando ahora con esta reforma, si no hubiera sido imposible financiar el aumento del 60 al 80, que no estaba planteado cuando se hizo la ley corta. Ahora, con respecto al punto del complemento solidario, efectivamente nosotros lo entendemos así, tal cual como se planteó en la comisión Marcel, digamos, que se calcula una pensión a financiar con todos los ahorros, ¿no es cierto?, del trabajador, y en base a eso se va complementando con los distintos aportes estatales. Ahora, también sería interesante, para poder responder mejor su pregunta, senador, es saber a cuántas personas afecta ese menor, digamos, o ese, entre comillas, beneficio adicional, digamos, que va a ser ajustado proporcionalmente para llegar al valor de la PAFE. A mí me da la impresión de que no es mucha gente y probablemente es la gente de mayores ingresos, digamos, pero esa respuesta también la podemos tener, digamos, para complementar este debate que no es nuevo, que sé que se ha discutido muchas veces acá, digamos. Se han planteado ejemplos como la mesada, digamos, al final del día, pero acá lo importante acá es que la mesada que recibe una persona con distintos, no sé si era el senador Galilea que lo simplificaba así, pero al final del día, senador, eso se puede obtener y se puede ver cuáles son las personas que efectivamente se le está entregando una proporción de ese nuevo beneficio, producto que ya están, ¿no es cierto?, topadas por la PAF. Esa información también se puede complementar. Pero la lógica es esa, digamos, o sea, el Estado complementa hasta cierto nivel, digamos, de esa pensión. Leo, no sé si quieres complementar el resto de la consulta de... y solamente me gustaría hacer una mención a un punto que se planteó, creo que por David Sandoval, si no me equivoco, que cuando uno hace la comparación de los sistemas de pensiones y cuál es el gasto total como porcentaje del PIB, hay que tener en cuenta que hay una parte importante es de cargo, en Chile, digamos, de cargo privado. En Europa, digamos, estamos hablando que ese cargo, ¿no es cierto?, es mayoritariamente fiscal, digamos. Por lo tanto, para hacer la comparación vis a vis, uno debería
lo mismo ocurre en educación, en salud, etcétera, ver cuánto se gasta en total en el sistema, independientemente de lo gaste, y eso medirlo como porcentaje del PIB, para poder tener una comparación adecuada entre ambos casos. Leo, Presidenta, si me permite, para que Leo pueda complementar el resto de las consultas del senador Letelier. Por supuesto, Leo. Presidenta, muchas gracias. Sí, no hay tanto que complementar, solo en lo que indicaba el senador Letelier sobre las personas que siguen activas. Efectivamente, hay personas que pueden seguir trabajando, o sea, todas las personas pueden seguir trabajando después de haber hecho el trámite de retirarse. Sin embargo, si la persona continúa trabajando, le es un poco más difícil ingresar al sistema de pensiones solidarias. Entonces, esa aprensión que tiene el senador Letelier, yo no tengo los datos para saber efectivamente si las personas siguen trabajando o no, a no ser que sigan cotizando, pero por lo general no siguen cotizando. Pero uno tendría a pensar de que una persona que se retira y sigue trabajando, en la medida de que la suma de sus ingresos lo saque del sistema de pensiones solidarias, no va a estar afecto a ese beneficio. Y en lo segundo, que es por la sustitución del beneficio del programa de ahorro colectivo, no sé si lo comprendí totalmente, pero en el caso actual en el sistema de pensiones solidarias, por ejemplo, las pensiones que son financiadas con aporte del SIS siguen siendo incluidas dentro de la pensión base, y el SIS es una cotización que viene íntegra de cotizaciones de los empleadores, y que el seguro le aporta a la persona que tuvo sobrevivencia o invalidez. No sé si estoy respondiendo en verdad el punto del senador Letelier, pero el origen de los recursos, para ver si uno discrimina o no de poner alguna pensión o no dentro de la pensión base, en rigor en el sistema actual se incluyen todas independientes del origen. Eso sería. No sé si me queda alguna pregunta dando vuelta. Senador Letelier, ¿quedó satisfecho con su respuesta? Está bien. La pregunta, independiente de la discusión de fondo que podamos dar, porque la vamos a dar después, pero entiendo que el orden de los factores afecta el resultado de lo que reciben los pensionados. En el orden de los factores que plantea el Ejecutivo, la pensión termina siendo menor si es que se hace de la otra forma, el otro orden. Y el tema de las holguras o no, pues, bueno, mi reserva de que estemos haciendo políticas públicas con recursos privados es evidentemente un tema de discrepancia nomás. Yo acá solamente solo quiero señalar que el director de presupuesto nos decía que en todos los casos las pensiones mejoran. Nadie ha puesto en duda eso. Si el tema es, si le decimos a la gente, son a las mujeres 2,7 UF, pero todo entiende que es sobre los beneficios del pilar solidario, sobre lo que ya tienen. Entonces no son. Yo creo que tiene que ver con la claridad, con cómo se explicita el beneficio. Nadie ha puesto en duda que en todos casos aumenta. O sea, sería extraño que no fuera así. El senador Galicia tiene la palabra y después la senadora Van Rysselbergher. Así es. Senador. Gracias, Presidenta. Quería, junto con agradecer la presentación del director de presupuesto, que me parece que efectivamente aborda cada uno de los puntos que le pedimos en la última sesión con bastante claridad. ¿Qué significa en términos monetarios la pensión universal? Todas estas dudas de cuándo o cómo aplicar los distintos subsidios para la APS, en fin. Pero me quería referir un minutito al tema que planteó primero el senador Letelier.
que decía, bueno, esta modificación de la reforma del 2019, que en la práctica dice que respecto a la gente que cae en el pilar solidario, en el APS, se usa primero la plata ahorrada por ellas, y una vez que se acabó la plata ahorrada por ellos, siguen adelante el fisco. Él decía, bueno, en este momento esto se habría hecho para generar holguras. Y dice, bueno, y como parece que hay holguras, entonces revirtamos eso. Yo tengo una mirada, por supuesto uno puede mirar las cosas como quiera, pero yo tengo una mirada distinta respecto de ese punto, me da la impresión. Porque el tema de las holguras es una consecuencia, no era el objetivo de esa normativa. La normativa en lo profundo yo la comparto y creo que tiene que seguir existiendo tal como está hoy día, tal como se modificó. ¿Por qué? Porque no tiene, a mi juicio, no tiene ningún sentido de ir gastando, por así decirle, pari passu, plata del jubilado, plata del fisco, y que después de que el fisco ayudó, quedó un saldo al momento del fallecimiento que queda para herencia. Eso, a mi juicio, no tiene mayor sentido. Acá lo que se buscó es efectivamente optimizar toda la plata que la persona ahorró para pensiones, en pensiones y no en herencia. Y la mejor manera de usar esa plata para pensiones y no para herencia es que primero se use la plata del ahorro que hizo esa persona durante toda su vida laboral, y que después, si es que esa plata se acaba, el fisco complementa para el resto de su vida. Ese es el fondo del punto. El fondo no es la holgura, más holgura para el fisco, menos holgura para el fisco, eso es una consecuencia. El punto central, y es el que yo quiero acá refrendar, lo valido, y estoy completamente de acuerdo con él, es que lo que había que hacer aquí es maximizar el uso de la plata de pensiones para pensiones y no para herencia. Y entonces quería, para la gente que nos esté escuchando, probablemente entre todos nosotros entendemos bastante bien esto, pero ese fue el punto central de la modificación del 2019 y yo lo valido. Me da, o sea, si produce holguras fiscales, bien, pero la verdad es que me da lo mismo si produce holguras o no produce holguras, porque el objetivo era que la plata de pensiones se ocupe en la mayor parte posible para pensiones y no para herencia. Quería, Presidenta, dejar claro ese punto, y cuando retomemos ya al momento de la votación y qué sé yo, creo que ya los elementos de juicio que hemos ido juntando con esta presentación en las anteriores ya nos dan bastantes luces a la hora para poder ir votando y tratar de avanzar ya con este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senadora Van Rieselbergher. Sí, muchas gracias. Un poco refrendar lo que dijo el senador Galilea. Acá a veces da la impresión de que, no sé, como el hecho de que hayan recursos para poder hacer un aumento sustancial a las pensiones fuese una mala noticia. Yo creo que es una muy buena noticia el que podamos tener la opción real de aumentar las pensiones. Creo además que hay que ser cuidadoso en el lenguaje. Acá no se le va a bajar la pensión a nadie, como se dijo inicialmente. Acá hay un monto estimado, porque nos guste o no, los recursos son limitados, y lo que tenemos que hacer es, les subimos mucho las pensiones a unos pocos, o les subimos harto, o les subimos bastante las pensiones a muchos más. Si esa es la cómo optimizamos el rendimiento de los recursos fiscales. La fórmula que está dando el Ejecutivo es poder aumentarle hasta el 80% de los grupos más vulnerables. Y por lo tanto, a mí me parece que esa es una muy buena noticia, porque esas personas normalmente no tenían ninguna opción de tener ninguna ayuda por parte del fisco, porque no estaban consideradas dentro de lo que tradicionalmente se llamaban grupos vulnerables. Y por lo tanto, dejar como boteando en una sesión como esta, en que además está siendo escuchada no solo por personas que les interesa el tema, sino que además por la prensa, de que eventualmente se le puede llegar a bajar la pensión a alguien, me parece que puede inducir a errores, puede inducir a errores. Y creo que acá, tal como dijo el director de presupuesto, todos van a aumentar su pensión.
todas las personas van a tener un esfuerzo fiscal que va a ayudar a que al final del mes tengan una pensión sustancialmente más alta que la que hoy día tienen. Senador Letelier. Presidenta, disculpe, pero la senadora Van Riesenberghe me ha provocado a tirar una reflexión. La discusión que tenemos es la siguiente, para situarlo bien. Nadie está diciendo que si el Estado inyecta una cantidad de recursos para subsidios, porque de eso se trata, son recursos de los impuestos que se cobran en el país, que se van a inyectar para subsidios a la vejez, que las llamamos pensiones, la idiosincrasia nuestra. Inyectamos recursos, es evidente que van a haber beneficios. Y nadie está discutiendo eso. La discusión es cómo el esfuerzo adicional del Estado con el sistema contributivo, que es de los trabajadores dependientes en su gran mayoría, de la gente que trabaja y cotiza, cómo logramos los mejores resultados en el valor de las pensiones. ¿Qué es lo que da el mayor aumento de pensiones? Y ahí tenemos una legítima diferencia. Y eso es lo único que estamos planteando. Y en ese sentido, el orden de los factores es distinto. En un caso, el orden de los factores significa que la actual APS, para los que hoy están recibiendo la APS y cuyas pensiones autofinanciadas están debajo del P+, van a bajar. Y eso es todo lo que estamos planteando, ¿no? Es en ese componente. Y yo creo que es legítima la diferencia, mientras nosotros queremos un sistema de seguridad social más a lo que hacen los otros países, lo que ha recomendado la OIT. La propuesta del Ejecutivo atendió el aporte del Estado, lo aplaudimos, queremos precisar algunos conceptos, pero cómo se combina con el otro modelo, que es lo esencial de la reforma de pensiones, tenemos una discrepancia. Bueno, estamos sobre la hora ya. Yo quiero señalar, no sé, como un titular. Lo que yo entiendo, podría hacer varias preguntas, pero creo que en eso podemos seguir conversando, ¿no es cierto?, con el director de presupuesto también, si nos quedan dudas o queremos ver información adicional. Pero entiendo que es perfectamente compatible el universalizar la pensión básica, el pilar solidario, y después hacer el paso a una pensión universal garantizada. Con eso me quedo yo, que quiero plantear esto porque en el fondo todos los que estamos acá queremos el mayor aumento de pensiones, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos debatiendo. Queremos además ser justos respecto de quienes hacen un esfuerzo de cotización, no solamente respecto de superar pobreza, ¿no es cierto? Hacernos cargo de lo que llamamos habitualmente el pensionado de clase media. Entiendo algo que para mí ha sido muy clarificador. Cuando vemos el costo del paso del 90 al 100 del pilar solidario, como es menor, eso tiene que ver porque la llave para los beneficios no es quizá la extensión del pilar solidario ahí, sino que está en cuál es la pensión máxima que te permite complementar, ¿no es cierto?, hacer la P+, lo que llamamos la P+. Entonces creo que esa discusión para nosotros es súper importante porque queremos el aumento de pensiones hoy día, hacernos cargo de una discusión que es contingente, pero estamos construyendo las bases para el modelo de pensiones de nuestro país. Y eso nos obliga a ponernos en un plazo más largo. Yo en eso agradezco las modelaciones en distintas circunstancias, ¿no es cierto?, con crisis en un periodo más largo, que nos permite mayor claridad. Y solamente en términos de procedimiento, estimados colegas, la idea es que el miércoles podamos empezar a votar. Hay un primer listado, yo había esperado poder votarlo hoy día, que son adecuaciones formales, se los vamos a enviar con la Pilar. Hay cosas que son cambios de nombre nomás, entonces que podamos dar eso por despachado inicialmente y después avanzar en la votación. La idea es, al tiro le doy la palabra al director de presupuesto. La idea es, le quería proponer que podamos extender un poco la sesión del miércoles. Yo sé que esta semana va a ser un poco recargada, tenemos el jueves sesión también, además es Semana Santa, pero que podamos hacer la sesión desde las 12 quizás hasta las 3 para permitirnos un corte antes de la sesión de sala y ver, tenemos postergación de elecciones, hay una situación distinta, probablemente podríamos hacer una sesión la próxima semana que era semana regional, que podamos
mañana probablemente que nos vamos a ver las caras, es más fácil ponernos de acuerdo en un cronograma que nos permita hacer el despacho de este proyecto en particular. Le he entregado a Pilar las indicaciones que presentamos los senadores de oposición, suscritas por el senador Letelier, la senadora Muñoz, la senadora Órdenes y quien habla, ¿no es cierto? Tiene la Pilar un lindo trabajo ahí para poder ubicarlas en el texto y dentro del comparado para que puedan estar también a la vista. Entonces le damos hoy día en la tarde y mañana para eso. Pilar es una gran secretaria. Y también le voy a reenviar un documento que está, pero nos interesa mucho que conste formalmente en la discusión de esta reforma, que es la modelación que hicimos nosotros, o sea, en realidad, el Leo que está aquí presente, en base a la propuesta que hicimos como oposición, está ese texto, esa minuta, que da sustento también a varias de las indicaciones. Hay varias que tienen que ver con la separación de la industria, un tema que planteó también la Comisión Marcel, el director del presupuesto ha planteado varias veces acá, argumentando en ese informe, que yo creo que fue muy visionario y muy útil. Nosotros también tomamos parte de los argumentos ahí para el planteamiento de nuestras indicaciones. Y una cosa que le quiero pedir especialmente a Pilar, y lo ha ido haciendo, este debate está siendo seguido, sobre todo por medios, ¿no es cierto?, de interés público. Entonces lo que hemos ido haciendo es todas las presentaciones, las subimos al sitio del Senado. Entonces, para que quienes nos preguntan, ahí están las mismas presentaciones a las que tenemos acceso los senadores y también las indicaciones para que el material esté disponible. Dicho eso, director de presupuesto, le dejo la palabra. Bien. Senadora, básicamente, bueno, agradecer todas las preguntas y consultas que se han realizado. Esperamos haber clarificado todos los puntos que ustedes nos señalaron. Obviamente este debate no termina acá, digamos, y vamos a estar siguiéndolo muy de cerca para poder ir complementando con información, porque al final uno puede tener sus propias opiniones, pero los datos son los datos, digamos, eso ayuda mucho, digamos, a avanzar. Solamente me gustaría dejar 3 cosas que pueden ser importantes, digamos, para la discusión y que a nosotros como Dirección de Presupuesto nos preocupa, digamos. Obviamente tener menos saldo en las cuentas individuales finalmente hace que esta reforma sea más cara, ¿ya? Tenerlo presente. Y segundo, que el 7% de los jubilados, digamos, de la cotización de los jubilados, que yo lo propuse solamente como el costo, digamos, en una fase, digamos, es algo que tenemos que mirar con detención, digamos, y porque finalmente, automáticamente, por solamente extender eso, el pilar solidario al 80, al 90, al 100, digamos, van entrando ellos. De los jubilados, de ese porcentaje, digamos, en ese tramo, hay un 8% que está cotizando en ISAPRE, digamos, que no son FONASA, digamos. Por lo tanto, se estaría entregando un beneficio, digamos, fiscal, digamos, a gente que eventualmente puede pagarlo, digamos. Entonces, creo que ese es un tema que yo entiendo que el Ministerio del Trabajo explicó muy bien cómo se hacía, digamos, la separación, digamos, ocupar el criterio. Perdón, porque en el caso de un cotizante de ISAPRE, sigue pagando la ISAPRE, no se excluye el 8%, el 7% pues debería estar para debería estar exactamente, pero lo que dice la ley es que así lo interpretamos nosotros. Puedo estar equivocado y aquí quizás me estoy metiendo en un terreno que no conozco muy bien, pero lo que nosotros interpretamos, al menos desde el punto de vista del costo fiscal, es que eso va a tener que ser cargo fiscal, ¿ya? Para que tenga claro. O sea, eso va a pasar a ser cargo fiscal porque ese 7% de los jubilados pasan a ser parte del sistema de pensiones solidarias. Sí, o sea, pero lo que yo no quiero, perdón, director, lo que no quiero es que quede la idea de que se asume el pago de la ISAPRE en el caso de algún jubilado, porque eso no se da al día, sino que lo que se hace es se excluye del pago ya si tiene ciertos tramos, podemos verlo y sería bueno tener eso clarificado, pero que no quede esa impresión solamente de... No, pero yo quiero dejar el punto de que este es un tema, o sea, es un tema que podría generar mayor costo de lo que eventualmente podría ser justo, digamos, para ese grupo de personas adicionales. Eso. Presidenta. Medio minuto, senador Letelier.
Medio minuto. Es que el señor director de presupuesto 2 veces ha hecho una afirmación que me gustaría que la clarificáramos. Si no hubiera reforma de pensiones y hay retiro de dinero de la AFP, ¿tiene un impacto en el gasto fiscal futuro? Sí. Y por tanto el retiro no es que haga que la reforma sea más cara. Es que, porque me incomoda cuando dicen que el retiro afecta a la reforma. No, el retiro no es lo que afecta a la reforma. Entonces quizás no entendí mal. Entiendo que si la gente retira sus recursos y tiene muy poco ahorrado, evidentemente el sistema de subsidios estatales va a estar un poco más estresado. Entiendo que esa es la afirmación que se está haciendo, pero no es por la reforma. Yo solamente traté de decir, y fui muy cuidadoso con mis palabras, senador Letelier, dije que si las personas tienen menos saldos en sus cuentas individuales, ¿no es cierto? Eso significa que el costo fiscal, ¿no es cierto?, de esta reforma va a ser más alto. Punto. Nada más. No nos olvidemos que hay varias propuestas dando vueltas, ¿no? Una de que la gente que tiene bajo saldo, es decir, menos de 7 millones de pesos, pueda retirar todo. Eso también tiene un impacto, ¿no? A propósito de cosas que suenan muy bien, pero además dejaría al 70% de las mujeres fuera. Pero un impacto enorme. Yo, por favor, no me estoy refiriendo al retiro, no me corresponde, no es mi tema. Solamente estoy diciendo, si hay menos saldo en la cuenta individual, esta reforma es más cara, digamos. Eso es. Bueno, creo que ha sido una muy buena sesión. Yo le envío un saludo especial a la ministra también, que la ve vaya a lo lejos. La saludamos al principio, está su equipo. Y agradecerles a todos. Quedamos para el miércoles y ánimo a la Pilar, que tiene el trabajo ahora de elaborarnos un comparado para que podamos tener todos a la vista un proyecto complejo, pero una discusión que todos entendemos la relevancia que tiene. Así que les agradecemos mucho a todos y levantamos la sesión habiéndose cumplido el objetivo de ella. Muchas gracias. La grabación se ha detenido.